Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y estoy segura de que a más de uno le va a picar la curiosidad. Hoy vamos a desgranar esa polémica, o mejor dicho, esa ola de especulaciones y reacciones que generó un simple beso, o al menos, un beso que para muchos no fue tan simple. Hablamos de Can Yaman y su supuesta relación y un beso que se convirtió en el centro de atención, un beso que, según las propias palabras, no es asunto de nadie más que de los involucrados. Vamos a poner las cosas en su sitio, a analizar las reacciones y a entender por qué un tema tan personal puede encender tanto debate público. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. A ver, empecemos por el principio. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su físico y sus interpretaciones. Lo conocemos por sus papeles en series que han sido éxitos rotundos, y su fama ha crecido exponencialmente. Con esa fama, viene una exposición mediática sin precedentes. Cada uno de sus pasos, cada una de sus apariciones, se analiza con lupa. Y cuando hablamos de su vida personal, bueno, ahí la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Las redes sociales son un hervidero de rumores, de exclusivas, que a veces se basan en muy poco, y de opiniones que en ocasiones se desbordan. El punto que nos trae hoy aquí es específico, un beso. Un beso captado por las cámaras, o tal vez un beso que se filtró, un beso que en sí mismo es una expresión íntima entre dos personas. Pero en el contexto de una figura pública como Can Yaman, ese beso se convierte automáticamente en noticia. Y no cualquier noticia, sino en una que despierta pasiones, que genera titulares, que alimenta el debate en foros, comentarios y programas de televisión. La pregunta clave aquí es ¿por qué? ¿Por qué un beso entre dos adultos se convierte en un espectáculo público, en un tema de conversación masiva donde todos sienten que tienen derecho a opinar, a juzgar, incluso a exigir explicaciones? Pues bien, todo parece apuntar a que este beso en particular estuvo ligado a especulaciones sobre su vida amorosa. Se rumoreaba, se comentaba, se rumoreaba con fuerza, que Can Yaman podría estar en una nueva relación. Y cuando las cámaras captaron ese momento, para muchos fue la confirmación de todos esos chismes. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron. Unos celebraban, otros criticaban, otros se decepcionaban y otros simplemente sentían una curiosidad insaciable. Lo realmente fascinante de esta situación es la forma en que la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades se difumina constantemente. Por un lado, entendemos que como figuras públicas, están expuestos a un escrutinio mayor. Su trabajo, sus proyectos, su imagen pública, todo eso es parte de lo que consumimos como audiencia. Pero, ¿hasta dónde llega ese derecho a saber? ¿Hasta dónde podemos invadir su espacio más íntimo? La industria del entretenimiento, por su naturaleza, se nutre del interés del público, y ese interés a menudo se extiende más allá del guión y la actuación, adentrándose en el terreno de lo personal. Las revistas del corazón, los portales de noticias de celebridades y, por supuesto, las plataformas de redes sociales, prosperan con cada detalle, por mínimo que sea, de la vida de sus ídolos. En este caso, la reacción ante el beso fue desproporcionada para muchos. Se habló de escándalo, de revelación, de confirmación de supuestas relaciones. Y es aquí donde entra en juego la frase que da título a nuestra conversación de hoy, una frase que, dicho sea de paso, creo que encapsula a la perfección la situación: somos amantes, no es asunto de nadie. Estas palabras, atribuidas o simplemente interpretadas como la postura de Can Yaman o de las personas involucradas, son un grito de independencia en medio de la vorágine mediática. Esta declaración concisa y directa resuena con fuerza en un panorama donde la intimidad de las figuras públicas parece ser un bien público, libre para el escrutinio y el juicio. Imaginen la presión. Estar constantemente bajo el ojo público sabiendo que cada gesto, cada encuentro, cada posible relación, se va a convertir en material de análisis y debate. Es agotador, ¿no creen? La frase "no es asunto de nadie" es una forma muy clara y directa de decir: mi vida privada es mía. Mis relaciones son mías. Ustedes tienen derecho a disfrutar de mi trabajo, pero no a dictar cómo debo vivir mi vida sentimental.
No es una negación de su estatus de figura pública, sino una reivindicación de su derecho a la autonomía personal en el ámbito más íntimo. Es interesante ver cómo, a pesar de esta declaración, el debate no cesó de inmediato. De hecho, muchas veces, este tipo de declaraciones alimentan aún más la curiosidad. Los fans, los que tienen una conexión fuerte con el artista, pueden sentirse con el derecho de saber más, de ser parte de su vida en un nivel más profundo. Pero esa conexión, que es maravillosa cuando se trata de apreciar su arte, puede volverse invasiva cuando cruza la frontera de lo personal. Se crea un ciclo vicioso. La figura pública busca proteger su intimidad, y la reacción del público, impulsada por la curiosidad o la identificación, puede intensificarse ante esa misma barrera. Pensemos en las implicaciones. Si Can Yaman está en una relación, o si tuvo un beso con alguien, ¿a quién afecta realmente? A él, a la persona con la que compartió ese momento, y quizás a sus familias. Fuera de eso, ¿a quién más? A los medios, claro, que buscan la noticia. A los fans, que tienen opiniones. Pero en el fondo, la intimidad es un derecho fundamental. Y cuando esa intimidad se ve vulnerada por la presión pública, por el juicio constante, se genera un ambiente de hostilidad que, lejos de beneficiar a nadie, puede ser perjudicial. El estrés de ser constantemente escrutado puede afectar no solo al individuo, sino también a las relaciones que intenta forjar. ¿Quién quiere iniciar una relación bajo la constante amenaza de ser analizado, criticado o incluso vilipendiado por un público anónimo? La belleza de las relaciones humanas radica en su autenticidad, en su privacidad, en ser un espacio seguro donde dos personas pueden desarrollarse sin la mirada juzgadora del mundo. Cuando este espacio se ve invadido, la presión puede afectar la relación misma, puede generar inseguridad, puede hacer que las personas se sientan vigiladas en lugar de amadas. Esta vulnerabilidad aumentada puede llevar a decisiones apresuradas, a relaciones forzadas por la necesidad de dar una respuesta al público, o incluso a la evitación de relaciones por miedo a la exposición. Y aquí es donde entra la reflexión sobre el papel que jugamos como audiencia. Somos nosotros los que consumimos contenido de entretenimiento, los que generamos esta presión. En gran medida, sí. Nuestra curiosidad, nuestro interés en la vida de las celebridades, alimenta la industria del chisme y la especulación. Si dejáramos de darle tanta importancia a los aspectos personales y nos enfocáramos más en la calidad del trabajo, quizás la presión disminuiría. El modelo de negocio de muchas publicaciones y plataformas depende de la viralización de este tipo de contenido. Si la audiencia votara con su atención, enfocándose en los aspectos profesionales, la demanda de cotilleo podría reducirse. Es cierto que muchos de nosotros admiramos a Can Yaman no solo por su físico, sino por su talento. Lo seguimos en sus proyectos, esperamos con ansia sus nuevas películas o series. Y esa admiración es lo que debería primar. El resto, los rumores, las relaciones, los besos, son solo un anexo que, si bien puede ser interesante, no debería eclipsar lo verdaderamente importante, su arte. La capacidad de un artista para conmovernos, para hacernos reflexionar, para entretenernos a través de sus interpretaciones, es el valor fundamental que deberíamos priorizar como consumidores de su trabajo. La frase "somos amantes" no es asunto de nadie también nos invita a pensar en la madurez. Es un mensaje de autocontrol, de respeto a la privacidad ajena. Es decir, entiendo que les interese, pero esta es una puerta cerrada. Y les pido con respeto que no intenten abrirla. Es un llamado a la empatía, a ponernos en el lugar del otro. Imaginen tener que vivir cada momento de su vida personal a la luz pública. Sería un peso insoportable. Esta frase es un recordatorio de que por mucho que admiremos a una figura pública, sigue siendo un ser humano con derecho a una esfera privada, libre de la intromisión constante. En definitiva, este incidente del beso de Can Yaman, más allá de ser un simple chisme o una noticia efímera, nos invita a reflexionar sobre varios puntos importantes. Primero, sobre la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las figuras públicas. Una línea que parece volverse cada vez más difusa en la era digital, donde la información se propaga a la velocidad de la luz y la curiosidad a menudo se confunde con el derecho a saber. Segundo, sobre el poder que tenemos como audiencia para influir en esa dinámica. Nuestra atención, nuestros clics, nuestros comentarios, son la moneda de cambio que alimenta la maquinaria mediática. Y tercero, sobre la importancia de respetar la intimidad, de entender que aunque admiramos a alguien, esa admiración no nos da derecho a invadir su espacio personal.
La clave está en saber distinguir cuándo es momento de admirar el talento y cuándo es momento de respetar la privacidad. Cuando alguien dice no es asunto de nadie, deberíamos escuchar y entender. Deberíamos aprender a disfrutar de las celebridades por lo que nos ofrecen. Profesionalmente sin sentir la necesidad de escudriñar cada detalle de su vida personal. Porque al final, todos tenemos derecho a un espacio propio, a un rincón de intimidad donde poder ser nosotros mismos, lejos de las miradas y los juicios. Este principio debería ser extensible a todas las personas, independientemente de su nivel de exposición pública. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre la vida privada de una celebridad, piensen en ello. ¿Realmente es importante para ustedes saber ese detalle? ¿O es solo parte del morbo que alimenta la maquinaria mediática? Quizás si todos aplicáramos un poco más de esa filosofía de no es asunto de nadie en nuestra propia vida, y en la de los demás, ganaríamos todos en tranquilidad y respeto. Sería un paso hacia una cultura que valora la individualidad y la autonomía, incluso para aquellos que han elegido dedicarse a profesiones que los ponen en el ojo público. En resumen, hemos hablado de cómo un beso de Can Yaman desató un torbellino de especulaciones y debate público. Hemos explorado la delgada línea entre la vida privada y la pública de las celebridades, y cómo la frase «somos amantes, no es asunto de nadie» representa un grito de independencia y respeto a la intimidad. Hemos analizado las dinámicas de la industria del entretenimiento y el papel de la audiencia en la propagación de chismes y especulaciones. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto a la esfera personal. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado algo en qué pensar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la exposición de la vida privada de las celebridades? ¿Creen que un beso es realmente asunto de nadie en este contexto, o la fama otorga un cierto derecho a la curiosidad del público? ¿Deberíamos esforzarnos más por separar el trabajo del artista de su vida personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Creo que el diálogo es fundamental para seguir construyendo esta comunidad y para entender mejor estas complejas dinámicas sociales. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de este tipo de debates y que tienen una opinión formada sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos, porque créanme, tenemos muchas más reflexiones y análisis interesantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar ahí y por ser parte de nuestra comunidad.